3, 2, 1. Buenos días, alumnos de Administración Financiera 2. Bueno, vamos a comenzar el parcial y el tema para este parcial, el primer tema es presupuesto de capital o proyecto de inversión. Entonces ahorita voy a hacer una presentación donde va resumido parte de lo que es el contenido del material de este tema de presupuesto de capital o inversión o proyecto de inversión, perdón. Para comenzar, cuando escuchamos lo que es la palabra presupuesto, nos imaginamos que es algo que va relacionado con números, algo que nosotros tenemos que hacer, por decir así, una relación de lo que vamos a gastar y lo que necesitamos para XY actividad. Entonces algo así sucede en lo que es las empresas. Las empresas o la industria, ellas cuando van creciendo, cuando se van desarrollando en sus actividades, ya sea con el paso del tiempo y conforme lo que esté la economía y el mercado, ellas hacen proyectos en donde se expanden, crean nuevas plantas, nuevas unidades, desarrollan nuevos productos, nuevas líneas. Entonces para todo esto se ocupa hacer un presupuesto y bueno, y es importante hacer los estudios previos, la investigación previa para poderlo llevar a cabo. Entonces vamos a comenzar, vamos a seguir. Lo que es el presupuesto de inversión o proyecto de inversión se refiere a las inversiones en activos fijos o en el diseño de métodos y procedimientos necesarios para producir y vender bienes. Entonces, cuando hablamos de activo fijo, por ejemplo, si regresamos a contabilidad, nos acordamos de lo que es lo que son las cuentas de activo fijo o propiedad, planta y equipo, que se refiere a lo que son terrenos, edificios, maquinaria, herramientas, equipo de transporte, equipo de reparto. Entonces en este caso a eso está refiriendo. Por ejemplo, si vamos a invertir por ejemplo, en la adquisición de un terreno, es un activo fijo para la empresa, o la ampliación o la ampliación o creación de alguna planta para aumentar lo que es la producción. Todo eso es lo que son activos fijos. Entonces para todo esto, lo que es la empresa requiere un análisis previo y hacer un estudio del impacto, por decir así, económico que va a tener la realización de este proyecto y en cuánto tiempo, digamos, la empresa espera recuperar lo que es la inversión. Entonces, dentro de lo que es el proyecto de inversión o presupuesto de capital, tenemos que el horizonte de planeación y control es a largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo de espera de cuando hagamos lo que son los planes correspondientes, los resultados que vamos a obtener no va a ser, por decir así, un término corto. Por lo general, cuando hablamos de largo plazo, ya es plazos mayores a un año. ¿Por qué? Por lo que es la misma naturaleza del proyecto. Como son proyectos o actividades que no los generarán, por decir así, una rentabilidad o una utilidad inmediata, entonces esto se extiende a un largo plazo. Bueno, tenemos ahí también que lo que son los resultados operativos no van a ser inmediatos. Por ejemplo, en determinada inversión es posible que la empresa al principio lo que tenga son pérdidas, lógicamente, pero a medida que pasa el tiempo la empresa va a ir mejorando la eficiencia, supone, y los resultados van a ser mejores, y la utilidad y el beneficio de este proyecto
lo vamos a ver reflejado, ¿va? En un, bueno, si es un proyecto, por decir así, bueno, que nos dé buenos resultados, porque a veces hay proyectos para que por XY situación o no hicimos un buen estudio, un buen análisis, no lo dan buenos resultados, ¿va? Entonces es muy importante eso. También el riesgo que los activos sean improductivos o poco rentables o obsoletos, ¿va? Entonces esto es muy importante, ¿va? Cuidar que esos activos, ¿va? No se conviertan en activos improductivos. O sea que, por ejemplo, compremos una maquinaria, un equipo, ¿va? Que no lo esté generando un beneficio, ¿va? Entonces eso se convierte en un activo improductivo, ¿va? Y lógicamente eso que invertimos por ese activo, ¿va? No va a significar una ganancia, no va a significar una utilidad, sino que va a ser algo como que va a estar ahí, pues, y se puede volver hasta obsoleto, ¿va? Por la falta de uso o que el equipo se desactualice, etcétera, ¿va? También es muy importante en lo que es el presupuesto de capital, lo que es la evaluación técnica y financiera de las variables, ¿va? O sea, hay muchos aspectos, ¿va? Dentro de lo que son las variables que nos pueden afectar, ¿va? En lo que es el desarrollo de algún proyecto de inversión. Por ejemplo, con lo que ha pasado en último, por decir así, año y meses, ¿va? La mayoría de empresas o industrias no estaban preparadas, ¿va? Para esta situación que se presentó a nivel mundial. Entonces es una variable, por ejemplo, que no se tomó en cuenta, o que varias empresas no tomaron en cuenta, por decir así, antes de realizar alguna inversión, algún proyecto, y que lógicamente se vieron afectadas, vaya, durante lo que es el desarrollo de la misma. También tenemos que el presupuesto de capital es el proceso de identificar, evaluar e implementar las oportunidades de una empresa. Entonces lo que hace lo que son el administrador financiero, ¿va? Identifica esas nuevas oportunidades, ¿va? Para implementarla dentro de lo que son las empresas, ¿va? O la empresa, perdón. Bueno, lógicamente buscando que lo que es la empresa amplíe, ¿va? Su gama de productos, su gama de servicios, ¿va? O su producción. Normalmente implica una salida presente de fondos, ¿va? Lógicamente, ¿va? Si vamos a hacer una inversión, tenemos que invertir recursos, ¿va? Seguida de entradas menores, ¿va? Lo que estuvimos hablando, ¿va? Que la inversión no se va a recuperar de un solo, ¿va? Y que se va a hacer efectivo a través del tiempo, ¿va? A veces años, ¿va? Puede llevarla a recuperar una inversión dependiendo de lo que es la magnitud de la inversión. Dice también que una mala decisión de inversión puede quebrar a una empresa, entonces eso le llama riesgo, hay que tener en cuenta eso, ¿va? Ya por ejemplo, si hacemos una mala inversión, hay que cortarla lo más rápido posible antes de que nos llegue a afectar o hasta quebrar lo que es la empresa. Tenemos lo que son las fases del presupuesto de capital, tenemos un estudio exploratorio, anteproyecto, en donde por decir así, se exploran, por decir así, las diferentes oportunidades, ¿va? En las que se puede invertir o se puede llevar a cabo algún proyecto. De ahí se hace un estudio preliminar o preproyecto. Ya cuando se decide uno por qué proyecto o en qué va a invertir, se hace un estudio previo donde podemos decir que se va a determinar, ¿va? Si realmente el proyecto nos va a dejar alguna rentabilidad o no. Y ya después llegamos a lo que es la parte que es el estudio final o elaboración del proyecto, y es cuando ejecutamos lo que es el proyecto, ¿va? Ya lógicamente habiendo hecho lo que son los estudios previos, para donde determinamos realmente, podemos decir, la factibilidad del proyecto. ¿Qué comprenden estos estudios? Tenemos un estudio de mercado, que se define el mercado y el producto del proyecto, ¿va? Por ejemplo, cuando hablamos de mercado, se está refiriendo a las personas o a los clientes, ¿va? A quienes les vamos a vender ese producto nuevo que vamos a producir, ¿va? Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros clientes? Porque si no tenemos definido el mercado, no estamos en nada. ¿Por qué? Porque no vamos a tener a quién
venderle nuestro producto, ¿va? También tenemos un estudio administrativo que señala la organización y control de actividades administrativas derivadas, ¿va? O sea, organizar todo lo que es la parte, ¿va? Cómo se va a llevar lo que es la realización del proyecto, ¿va? Con sus respectivos cronogramas y las actividades, ¿va? Y planes correspondientes, ¿va? Tenemos un estudio técnico donde se pronostica lo que son los recursos que vamos a utilizar, las instalaciones y el equipo del proyecto, ¿va? Eso es un pronóstico, como dice ahí, ¿va? A veces puede variar, entonces son cantidades estimadas, pero deben ir dentro de un rango considerable, ¿va? De tal manera que no afecten financieramente lo que es el proyecto, ¿va? Tenemos lo que es el estudio financiero, que refleja monetariamente todo lo pronosticado en los estudios anteriores, muestra liquidez y la rentabilidad, ¿va? Cuando hablamos de liquidez es la rapidez, ¿va? Con que ese proyecto nos va a generar dinero en efectivo, ¿va? O ganancia, por decir así, donde vamos a decir está ese dinero, ¿va? Lo tenemos en mano, entonces a eso se refiere liquidez. Y rentabilidad es donde se hace una comparación, ¿va? Si realmente que lo que estamos ganando, ¿va? Es relativo a lo que hemos invertido, entonces a eso se refiere lo que es rentabilidad. Tenemos lo que son los tipos de proyectos de inversión de capital, de acuerdo a lo que es el financiamiento, si es financiamiento interno dentro de la misma empresa, institución, si es financiamiento externo, proyectos que vienen afuera de lo que es nuestra institución o lo que es la empresa. Tenemos las personas que lo formulan, ¿va? Tenemos proyectos de iniciativa privada, tenemos proyectos sociales, aquí está refiriendo a lo que son las personas, ¿va? Y tenemos que lo que son las características de cada proyecto, lo que son los proyectos independientes, o sea que no dependen de ninguna otra variable o otro proyecto. Tenemos lo que son proyectos dependientes, que de una u otra manera están relacionados a otro proyecto, ¿va? A otras variables que tienen que llevarse a cabo, y si no se llevan a cabo, ¿va? No podemos realizar ese proyecto, ¿va? Y tenemos proyectos mutuamente excluyentes, ¿va? ¿Qué significa eso, ¿va? Que al seleccionar algún proyecto, ¿va? Y por decir así, seleccionamos el proyecto A y se excluye automáticamente el proyecto B, o viceversa, seleccionamos el proyecto B y se excluye el proyecto A. Entonces a eso se refiere, ¿va? Entonces tomamos una de las dos opciones, ¿va? Y se elimina la otra, ¿va? Y bueno, ahí gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta ahí se pueden comunicar conmigo. Bueno, gracias.